Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las profundidades de la literatura universal. Hoy nos sumergiremos en una de las obras más enigmáticas y fascinantes de la literatura latinoamericana. Aura, de Carlos Fuentes. La historia comienza cuando Felipe Montero, un joven historiador, responde a un anuncio de prensa inusual. Se busca un francoparlante con conocimientos de historia de Francia para organizar y traducir las memorias de un anciano coronel. Felipe, motivado por la promesa de una buena remuneración y la oportunidad de trabajar en un proyecto singular, se dirige a la dirección indicada. El lugar del encuentro es una vieja casona en la Ciudad de México, en la calle Donceles 815, un espacio que desde el primer momento irradia una sensación de antigüedad y encierro. Al entrar, la penumbra lo envolvió. La casa era un laberinto de pasillos oscuros y salones cargados de objetos que parecían sacados de otra época. Muebles cubiertos con sábanas blancas, retratos empañados cuyas figuras parecían observar desde las sombras y un silencio denso que solo era roto por el eco de sus propios pasos. Felipe es recibido por Consuelo, la viuda del coronel Llorente, una mujer anciana, frágil y envuelta en un chal oscuro que parecía absorber la poca luz que había. Sus ojos, increíblemente claros en su rostro arrugado, lo examinaban con una intensidad desarmante. Felipe sintió un escalofrío. Consuelo no se movía, parecía flotar, una figura casi espectral que se confundía con las sombras de la casa. Su voz, un hilo de sonido apenas audible, le explicó la tarea: organizar y traducir las memorias del coronel Llorente, un héroe olvidado de la intervención francesa. La paga, reiteró, sería generosa. Felipe, aunque desconcertado por la atmósfera y la extraña anfitriona, se sintió inexplicablemente atraído. Había algo en Consuelo, en su fragilidad aparente y su mirada penetrante, que lo hipnotizaba. La anciana se movía con una lentitud deliberada, como si cada movimiento fuera parte de un ritual ancestral. Y al pasar por un espejo antiguo en el pasillo, Felipe creyó ver un reflejo fugaz, casi fantasmal, de una joven junto a Consuelo, pero la imagen se desvaneció tan pronto como la percibió. Atribuyó el hecho a la poca luz y al cansancio del viaje. Fue en medio de una de esas tardes silenciosas, mientras Felipe hojeaba las primeras memorias del coronel, cuando sintió una presencia. Levantó la vista, y en el umbral de una de las puertas, enmarcada por la penumbra, apareció Aura, la sobrina de Consuelo. Aura era la encarnación de la juventud y la belleza, un contraste brutal con la decrepitud de la casa y la anciana. Su cabello, largo y negro, caía sobre sus hombros como una cascada oscura, y sus ojos, de un verde intenso, lo miraban con una mezcla de inocencia y una sabiduría ancestral. Su piel, de un blanco translúcido, parecía brillar en la oscuridad. La atracción fue instantánea y abrumadora. Aura apenas hablaba, sus comunicaciones eran a través de gestos sutiles, una mirada enigmática y una sonrisa fugaz que se desvanecía tan pronto como aparecía. Consuelo las observaba desde la distancia, con una sonrisa enigmática que parecía entenderlo todo. Las cenas se volvieron un ritual extraño, Consuelo y Aura sentadas en silencio, Felipe observándolas, sintiendo la tensión casi palpable entre las dos mujeres. La relación entre Consuelo y Aura es extraña. Consuelo la trata con una mezcla de posesividad, devoción y control. Aura, por su parte, parece estar sometida a la voluntad de su tía, actuando casi como una extensión de ella. Sus movimientos son lentos, sus miradas esquivas, y su presencia, al igual que la de la casa, es densa y cargada de significados ocultos. Felipe sentía una punzada de celos, una irracional necesidad de romper esa conexión entre ellas. El trabajo de Felipe, en la biblioteca polvorienta, lo sumergió cada vez más en la vida del coronel Llorente. Los manuscritos, escritos con una caligrafía elegante pero a veces ilegible, revelaban una historia de amor obsesivo entre el coronel y Consuelo. El coronel describía a su joven esposa con una pasión desbordante, detallando cada rasgo de su belleza, la intensidad de sus ojos verdes y el color de su cabello negro. A medida que Felipe leía,
una inquietante similitud con Aura comenzó a manifestarse. Las descripciones del coronel de la joven Consuelo eran idénticas a la apariencia de Aura. Los mismos ojos verdes, el mismo cabello, la misma piel pálida. Felipe sentía una creciente confusión. ¿Estaba la anciana Consuelo proyectando su juventud en la figura de Aura? ¿O era Aura una reencarnación de la Consuelo joven? Una noche, mientras Felipe trabajaba hasta tarde, encontró un pasaje particularmente perturbador. El coronel mencionaba los rituales secretos de Consuelo, su fascinación por lo oculto y su deseo de trascender la muerte para mantener vivo el amor. Había referencias veladas a prácticas de magia negra, a conjuros y a un pacto con fuerzas antiguas para prolongar la vida, o quizás, para revivir lo que se había perdido. Felipe sintió un escalofrío que no tenía que ver con la baja temperatura de la casa. Las páginas olían a incienso, un aroma que ahora le resultaba repulsivo, y el silencio de la casa se volvió dominante, cargado de susurros imperceptibles. Cada descripción del coronel parecía dar vida a Aura, como si las palabras mismas la estuvieran convocando a la existencia. Las noches se volvieron una sucesión de sueños vívidos y realidades confusas. Felipe y Aura se encontraban en la penumbra, con sus cuerpos entrelazados en un erotismo místico que parecía disolver el tiempo y el espacio. Sin embargo, en medio de estos encuentros, Felipe sentía la presencia de Consuelo, como una sombra que los envolvía. A veces, los rasgos de Aura se distorsionaban, una arruga fugaz aparecía en su frente, sus manos parecían más huesudas, su voz adquiría un tono más grave, más anciano. La línea entre Aura y Consuelo se desdibujaba, haciéndole dudar si estaba amando a la joven o si era la anciana quien lo seducía. Una mañana, al despertar, Felipe se encontró con una pila de viejas fotografías en la mesa de noche. Eran retratos del coronel Llorente. Y en uno de ellos, un joven oficial con un uniforme anticuado lo miraba directamente. Felipe se levantó, se acercó al espejo y se miró. La semejanza era innegable, perturbadora. Los mismos ojos, la misma forma de la nariz, incluso la misma expresión de asombro y de leve melancolía. Sintió un pánico creciente. Los objetos de la casa parecían mirarlo, los espejos se volvían ventanas a un pasado que lo absorbía. El olor a humedad y a incienso se intensificaba, asfixiándolo. Las voces de Consuelo y Aura se mezclaban, indistinguibles, como si una fuera el eco de la otra, una prolongación del mismo ser. Felipe intentó huir, salir de la casa, pero sus piernas no respondían, o quizás una fuerza invisible lo retenía. Sentía que cada paso lo hundía más en la telaraña que Consuelo había tejido. La revelación final llegó en el clímax de uno de esos encuentros oníricos con Aura. En la oscuridad, mientras la abrazaba, sintió como su cuerpo se transformaba. La piel tersa se volvió rugosa, el cabello sedoso perdió su densidad tornándose gris, y los ojos verdes se opacaron. De repente, Aura era Consuelo, la anciana, mirándolo con esos ojos claros que ahora lo veían con una familiaridad inquietante. Felipe intentó gritar, pero el sonido no salió de su garganta. Fue entonces cuando Consuelo, con la voz clara y fuerte que no había escuchado antes, le susurró al oído. «Has venido, mi amor. Siempre vienes». En un último acto de desesperación, Felipe se arrastró hasta el espejo de cuerpo entero que adornaba el salón. Lo que vio lo dejó sin aliento, suplicante. Su propio rostro se había transformado, envejecía rápidamente, sus facciones se endurecían, su cabello se encanecía. Del reflejo lo miraba el coronel Llorente, con su uniforme descolorido y una expresión de resignación. Entendió entonces el macabro ritual de Consuelo. No se trataba solo de revivir un amor, sino de un ciclo eterno, donde ella recreaba una y otra vez su juventud y a su amante, atrapando a incautos en su telaraña temporal. Felipe Montero había sido un simple peón, un nuevo cuerpo para el coronel. La casa, el incienso, la penumbra, todo había sido una puesta en escena para consumar esta horrible transmutación. Sus propios recuerdos, su identidad,
comenzaron a desvanecerse, reemplazados por los del coronel. Era la misma casa, el mismo destino, un amor obsesivo que se negaba a morir. Felipe, o lo que quedaba de él, miró a Consuelo, quien ahora se mostraba como la joven Aura, con una sonrisa triunfante. El ciclo se había cerrado, y Felipe, ahora era parte de su infinidad. Carlos Fuentes nos dejó una obra que desafía nuestra percepción de la realidad, nos confronta con la naturaleza cíclica del tiempo y explora la oscura obsesión humana por trascender la mortalidad. No olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Hasta pronto.